Hermanos, es una alegría estar con ustedes en este día y poder compartir la palabra de Dios. Y yo quiero que abran sus Biblias y vamos a juntos reflexionar en la palabra de Dios. Y todos estos meses hemos estado en el libro de ¿qué? En el libro de Hebreos. Y seguiremos estando en el libro de Hebreos porque cada vez que leemos esas páginas, cada vez que reflexionamos en la palabra de Dios, cuánto tenemos por aprender. Y hoy vamos a estar hablando de una mujer. Hoy vamos a estar hablando de una madre. Hoy vamos a estar hablando de una mamá que fue influencia no solamente para un hijo que tenemos en el libro de Hebreos, sino que fue influencia de 3 hijos. Y que los 3 hijos tenían liderazgo en el pueblo de Dios. En esta tarde vamos a estar reflexionando sobre Jocabed, la influencia de una madre. Ese es el título, Jocabed, la influencia de una madre. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26. Van a decir, pastor, volvemos otra vez, ya estamos en Hebreos 12, volvemos otra vez, pero bueno, es que la palabra de Dios es viva y eficaz y podemos reflexionar del mismo pasaje y aprender diferentes cosas. Y vamos a estar hablando Hebreos 11 del 23 al 26. Y la palabra de Dios dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Es interesante ver estos versículos del versículo 23 al versículo 26. El pastor Gilberto hace unas semanas atrás compartió en 2 domingos la vida de Moisés. Pero hoy vamos a hablar sobre Moisés, pero no enfocándonos en Moisés, sino enfocándonos en los padres. Y no solamente enfocándonos en los padres, sino que enfocándonos en la madre. Y vemos allí que comienza el versículo 23 con la palabra que hemos estado hablando y hablando. Dice, por la fe. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. ¿Por quién? Por sus padres. Entonces, esa clase de fe que estamos viendo, ¿era de Moisés o era de quién? De sus padres. Pero esa clase de fe de sus padres fue tan fuerte, fue tan completa, fue tan intensa que la transmitió hacia sus hijos. Y la pregunta es, tú y yo podemos ser hombres y mujeres de fe, pero ¿estamos transmitiendo eso a nuestros hijos? ¿Estamos enseñando eso a nuestros hijos? ¿Estamos viendo que nuestros hijos el día de mañana van a ser hombres y mujeres de fe? Por eso en esta tarde yo quisiera que reflexionemos sobre esta mujer, sobre Jocabed, una madre que influenció a sus hijos. Y tú que eres mamá, y tú que eres papá, que tenemos responsabilidades con nuestros hijos, reflexionemos en la palabra de Dios y aprendamos a través de la Biblia a ser mejores padres. Amén. Amén. Vemos aquí que en estos versículos no dice el nombre de los padres. Para entender el nombre de los padres de Moisés, tenemos que irnos al pasaje paralelo que tenemos en Éxodo capítulo 1. Todo Éxodo capítulo 1 habla de la realidad de lo que estaba pasando Israel, el pueblo del Señor, cuando estaba en Egipto. Todo el capítulo 1, vamos a Éxodo capítulo 1. Y el título dice, aflicción de los israelitas en Egipto.
Y entonces nos explica en Éxodo capítulo 1 todo lo que estaba sucediendo. En el versículo 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los oprimieron, pero el pueblo del Señor seguía creciendo y seguía avanzando. Se preocupaban porque el pueblo de Israel iba creciendo, aproximadamente casi eran 2 millones de personas. Y el pueblo de Israel iba creciendo, entonces ellos estaban asustados. ¿Y qué hicieron? Los oprimieron, después los esclavizaron y dijeron: bueno, vamos a hacer esto. Los niños que nazcan, si son niñas, déjenlas vivir. Pero si son niños, mátenlo. Pero hubieron 2 mujeres, 2 parteras, que temieron al Señor y no hicieron caso lo que había dicho el rey, lo que había dicho el faraón. ¿Y qué dijeron otra vez? ¿Saben qué? ¿Qué está pasando? Hablaron con ellas y ellas dijeron: no, ¿saben qué? Es que las mujeres hebreas son muy robustas y entonces ellas dan a luz solo y nosotros no tienen la necesidad de nuestra ayuda. Entonces dijeron: bueno, vamos a hacer esto. Si nacen niñas, déjenlas vivir. Pero si son niños, ¿qué dice? Arrójenlos al río. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos son mamás aquí? Papás. ¿Te imaginan ustedes que el presidente diga: ¿sabe qué? Estamos creciendo mucho, mujeres dejamos vivir, hombres matamos a todos? ¿Seríamos capaces nosotros como padres de hacer eso? Eso era todo el contexto de donde nació Moisés. En el capítulo 2 habla de el nacimiento de Moisés. Habla de su padre, de su madre, pero es interesante porque en ningún momento allí, en Éxodo 2, desde el versículo 1 hasta el 10, habla de el nombre de los padres. Yo quisiera que vayan a Números, capítulo 26, versículo 59. Números 26, 59. Y cuando lo encuentren, díganme amén, por favor. ¿Qué dice allí? La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Ahí están, en Hebreos 11 vemos los padres de Moisés. No tenemos sus nombres, pero ahí en la Biblia misma, en su palabra, vemos que los dos se llamaban, ¿cómo se llamaba el hombre? Amram, y la madre se llamaba Jocabed. Y tuvieron 3 hijos: Aarón, Moisés y María o Miriam. Al ver la historia, Miriam era la primera. Miriam era más grande. Después de Miriam nació Aarón, que se llevaba aproximadamente 3 años con Moisés. Y después nació Moisés. Y es allí donde sucedió el edicto del rey y que los padres por 3 meses, ¿qué hicieron? Escondieron a su hijo para no matarlo. Ahora,
¿Por qué Jocabed fue una gran madre? ¿Cómo Jocabed pudo ser de influencia en Moisés? Pero es interesante porque Jocabed no solamente fue influencia de Moisés, sino que fue influencia de Moisés, de María y de Aarón. ¿Cuántos tenemos más de un hijo? Ahora, la Biblia nos dice que Moisés era, ¿qué dice? Era hermoso. ¿Y entonces los otros dos eran feos? Yo sé que nosotros somos 4 hermanos y yo era, como soy el pequeño, soy el hermoso. Lo bueno que no están aquí, pero me van a escuchar. Cuando habla la palabra hermoso, en el texto original, significa más allá de la apariencia externa o de la apariencia física. Significa agraciado. De manera que nos inclinamos a creer que Jocabed percibió que era un niño especial, que la gracia de Dios estaba en él y que era un instrumento escogido para el Señor. Y si vemos otra vez en esos versículos que reflexionamos, hay 4 cosas que quería compartir con ustedes. Primer característica aquí: Jocabed enseñó a sus hijos a poner su confianza en Dios. Qué importante es que tú y yo enseñemos a nuestros hijos a poner nuestra confianza en Dios. En el versículo 23, volviendo otra vez a Hebreos, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 2 palabras claves en el versículo 23, la palabra fe. ¿Cuántas veces? Fe se repite, pero subraya allí: no temieron. Papá y mamá tuvieron fe y no temieron al edicto del rey. Entonces vemos ahí que Jocabed y su esposo enseñaron a sus hijos a poner su confianza en Dios. De eso se trata la fe. Necesitamos madres que sean mujeres de fe. Necesitamos hombres que sean hombres de fe. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Nuestros hijos, ¿en quién están poniendo su confianza? Nuestros hijos, ¿en quién están depositando la confianza? Tú y yo como padre debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Si tú y yo como padre confiamos en el Señor, si tú y yo como padre depositamos nuestra confianza en el Señor, si tú y yo como padre en medio de las pruebas o dificultades, en medio del temor, nos aferramos a la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestros hijos van a ver eso y vamos a poder ser de influencia para que ellos también confíen en el Señor. Muchas veces vemos a nuestros hijos que toman decisiones equivocadas. Muchas veces vemos a nuestros hijos que se alejan del Señor. Pero tenemos una promesa en su palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese grande, no se apartará de él. Entonces el primer punto que podemos ver aquí era que Jocabed enseñó a sus hijos a poner su confianza en Dios. ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Tú confías en Dios? ¿Tú caminas con Dios? ¿Tú amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Estás transmitiendo eso a tus hijos? En el versículo 24 vemos otra enseñanza. En el versículo 24 dice: por la fe, otra vez la palabra fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. Y ahora que yo quisiera que subrayes, si quieres, tu Biblia, la palabra rehusó. Entonces en el primer versículo vemos que los padres no temieron. Ahora, si enseñamos a nuestros hijos a poner nuestra confianza en Dios, debemos enseñar a nuestros hijos a tener convicciones firmes. Si yo confío en el Señor,
mis convicciones van a ser firmes. Si yo descanso en el Señor, mis convicciones, mis creencias van a estar firmes. Si yo no confío en el Señor, mis convicciones van a tambalear o van a dudar. Por eso vemos aquí que Jocabed enseñó a sus hijos a tener convicciones firmes. ¿Por qué? Porque en ese versículo vimos que Moisés, ¿qué dice? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Podemos definir convicciones firmes como creencias firmes. Cuando Moisés vino a ser un hombre, dice la palabra de Dios que rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Vemos que cuando él nació y lo llevaron al río y fue cuidada por su hermano y por Jocabed, ¿qué influencia habrá tenido los padres? Que él creciendo con todos los placeres y creciendo con todo en su mano, la influencia hebrea de sus padres fue más fuerte. Qué importante es que nosotros podamos enseñar eso a nuestros hijos de nuestras convicciones para que cuando ellos crezcan y estén en la adolescencia y estén en la juventud puedan tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Por sus convicciones. ¿Por qué? Porque depositaron su confianza en el Señor. Y eso nos lleva entonces al tercer punto. No solamente Jocabed enseñó a sus hijos a tener convicciones firmes. Hoy en día nuestros hijos están siendo bombardeados. Hoy en día a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Hoy en día las cosas están al revés. Hoy en día cuando un matrimonio cumple 50 años es algo raro, es algo ilógico. Pero es allí donde tú y yo como padres tenemos que ser de influencia hacia nuestros hijos para que ellos puedan depositar su confianza en el Señor, para que ellos puedan tener convicciones firmes y para que ellos puedan aprender a tomar decisiones correctas. Esa es la tercera parte. Si yo confío y deposito mi confianza en Dios, se van a reflejar en mis convicciones, en lo que creo. Esas convicciones se van a reflejar en mis decisiones. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando a confiar en su palabra? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a orar? ¿Nuestros hijos nos están viendo a nosotros como padre orar? Cuando nuestros hijos llegan a nuestra casa, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo a ti? ¿Qué me están viendo a mí? ¿Qué nos están viendo a nosotros como matrimonio? ¿Qué clase de ejemplo estamos siendo en nuestros hijos? ¿Será que tu hijo sabe orar porque tú le has enseñado a orar? ¿Será que tu hijo sabe buscar la palabra de Dios porque tú has hecho eso? Y yo a veces como padre, muchas veces me hago esta pregunta: ¿qué clase de padre estoy siendo? ¿Cuántos se han hecho alguna vez esa pregunta? Yo me la he hecho. ¿Estoy siendo un buen padre? ¿Estoy siendo un buen esposo? Yo confío en el Señor. Pero mi preocupación y mi oración, mis hijos, cuando crezcan y tomen sus propias decisiones, ¿qué va a pasar allí? Ahora, en el versículo 25, dice la palabra del Señor, dice:
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué vemos allí? Decisiones correctas. Subrayen allí la palabra escogiendo. Dijimos, subrayamos la palabra fe, subrayamos la palabra no temieron, la palabra rehusó y la palabra escogiendo. Y si él escogió eso, significa que Moisés tomó una decisión. Y nuestra vida está llena de decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo estoy un poco gordito, ¿por qué? Porque decido comer. Y a veces quiero decir no. Nadie dijo amén, no, pero... Decisiones. Cuando nos levantamos, la primera decisión, ¿duermo 5 minutos más o no? Duermo 5 minutos más y después que llego corriendo al trabajo. ¿Y qué? Y de repente los semáforos están rojos. ¡Ay, diablo! No, y le echamos la... No. Son malas decisiones que llevan consecuencias. Buenas decisiones, buenas consecuencias. Y yo quería compartir 4 puntos para tomar buenas decisiones. Y eso tiene que ver con las 4C. 4C. Para tomar una buena decisión, la primera C es considerar las opciones. La segunda paso es compararlas con Dios. El tercer paso es comprometerse con Dios. Y el cuarto paso es contar con la protección y provisión de Dios. Si yo considero las opciones, si yo las comparo con Dios, si yo me comprometo con Dios, cuento con la protección y la provisión de Dios. Cada momento tenemos que tomar decisiones. Si hago esto, ¿qué sucede? Si hago lo otro, ¿qué sucede? Si tengo un examen y no estudié, ¿qué sucede si me copio? Puedo tener buenas calificaciones, pero si no me copio, me puede ir mal. Ahí están, comparar las opciones. Si me copio, puedo tener buenas calificaciones, pero ¿qué pasa si el maestro observa? Constantemente estamos tomando decisiones. Eso son considerar las opciones. La segunda parte es poder, ¿qué dice? Compararla con Dios. Y la pregunta es, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Y ahí cuando la comparamos con Dios, nos damos cuenta que Dios es verdad, que Dios no miente. Entonces, ahí yo digo, esa opción no me conviene, esta opción sí. Cuando la comparo con Dios, cuando la considero, ¿qué haría Dios? Me comprometo con Dios y con su palabra y cuento con la protección y provisión. Entonces, para tomar decisiones en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Considerar las opciones. Segundo paso, compararlas con Dios y con su palabra. Tercer paso, comprometernos con la palabra de Dios para así, como consecuencia, contar con la protección y provisión del Señor. Amén. Entonces, qué importante es tomar decisiones correctas. Enséñales a tus hijos que sus decisiones estén basadas en la palabra. Enseñemos a nuestros hijos que ellos confíen en la palabra de Dios. Enseñemos a nuestros hijos que la decisión más importante de su vida es tener un encuentro personal con Jesucristo. Qué hermoso es ver cuando nuestros hijos conocen del Señor y toman esa decisión. Enseñemos a nuestros hijos que toman decisiones que traigan consecuencias
perdurables en el futuro. Enseñemos a nuestros hijos que las buenas decisiones a veces implican sacrificios. Buenas decisiones implican sacrificio. Y podemos ver el último punto en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En quién tenía puesta la mirada? En el galardón, puesta la mirada. Qué tremendos padres tuvieron, ¿no? Jocabed fue una mujer de influencia a sus hijos. Jocabed depositó su confianza en el Señor y ella enseñó a sus hijos a poner su confianza en Dios. Jocabed enseñó a sus hijos a tener convicciones firmes. Jocabed enseñó a sus hijos a tomar decisiones correctas. Y Jocabed enseñó a sus hijos a tener una visión clara de la vida. Muchas veces amamos tanto a nuestros hijos que los protegemos, que los cuidamos, que no queremos que vean el mundo real. Y en el mundo real hay situaciones difíciles. Y en el mundo real no todos te van a amar y no todos te van a aplaudir. Van a tener situaciones difíciles. Pero muchas veces cuidamos tanto a nuestro chiquito, que ya tiene 45 años y sigue siendo nuestro chiquito, y no le enseñamos como padre a que puedan enfrentar a un mundo que se los va a comer. Lo bueno que aquí no hay chiquitos de 45 años, amén. No quiero mirar para que no diga el pastor me miró a mí. Pero si amamos a nuestros hijos, permitamos que ellos tengan una visión clara de la vida y hacia el futuro. Entonces, vemos allí entonces en estos 4 versículos, que Moisés, que Aarón y María fueron grandes líderes. Vamos a Miqueas capítulo 6, versículo 4. Miqueas 6, 4. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Quién está hablando? El Señor. Que Él está recordando que los sacó de la esclavitud, y los que fueron líderes en ese proceso fueron ¿quién? Moisés, también Aarón y también María. Y muchas veces cuando tenemos varios hijos, sin querer queriendo, hacemos diferencia uno con otro. Y muchas veces nuestros hijos, en vez de amarse, dicen: no, mamá ama más a aquel. Papá, él es el preferido, ella es la preferida. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Dice que Moisés fue el que Dios levantó. Gracias a Moisés tenemos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero Aarón fue ¿qué? El sacerdote. Aarón era la voz de Moisés. Ahora, es interesante, a mí me impacta siempre la historia de Moisés. Y les voy a confesar algo. ¿Por qué me impacta la historia de Moisés? Porque yo me siento identificado con Moisés. Cuando dice que era hermoso, bueno, no, esa parte no. Me siento identificado porque yo cuando era pequeñito tartamudeaba mucho.
Y la Biblia dice que Moisés era tartamudo. Y yo crecí tartamudeando. Y la gente se reía de mí. Y la gente se burlaba de mí. Me decían ametralladora. ¿Por qué? No, ratatatatatatatata. Y ahora me río. Pero ¿cómo me dolía eso? No quería orar en público. No quería estar con la gente porque me ponía nervioso y tartamudeaba. Y me ponía más nervioso y decía, voy a hablar bien, me voy a concentrar, ¿qué voy a decir? Y me ponía nervioso y comenzaba a tartamudear. Y alguien sonreía y más tartamudeaba. Y pasaron los años y el Señor me llama al ministerio y dije, Señor, esto es un chiste. Me estás cargando, yo tartamudeo. Pero después entendí y dije, Señor, voy a responder a tu llamado. El problema no es mío, el problema va a ser de lo que me escucha. Pero el Señor en su misericordia transformó mi vida y todavía sigo tartamudeando. Y ahora me van a comenzar a escuchar con más atención, porque muchas veces tartamudeo. Pero ese problema, esa frustración, ese temor, ese impedimento no me hizo quedarme allí, sino que confié en el Señor y hoy le puedo servir. Pero atrás de eso tengo un papá y una mamá que aman al Señor y que sirven al Señor y que influenciaron en nosotros para poder ser siervos del Señor. Así que no sé cuál sea tu situación hoy. No sé cuál sea tu problema hoy. Lo que sé que tú y yo podemos aprender de Jocabed. Si eres mamá, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos enseñando que confíen en Dios? ¿Estamos enseñando que tengan convicciones firmes? ¿Estamos enseñando que tomen decisiones correctas? ¿Estamos enseñando que tengan una visión clara de la vida? Si eres papá, ¿le estás dejando toda la responsabilidad a ella? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Si todavía no eres papá, no eres mamá, algún día lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Creo que hoy en día necesitamos decir, ayúdanos a ser de buena influencia para nuestros hijos.